Adiós Europa. La cuenta regresiva ha comenzado y el desenlace parece inevitable. Mientras la Unión Europea se aferra a un orden que se desmorona, Rusia ha dejado claro que la liquidación del bloque no es una posibilidad, sino un hecho en marcha. Las sanciones económicas han fracasado. Las alianzas se reconfiguran y la influencia de Moscú se expande con rapidez. En este tablero de poder, Europa ya no es un jugador clave, sino una pieza a punto de ser removida. La presión de Washington, la división interna y la creciente presencia de Rusia en el escenario global colocan al bloque en su momento más crítico. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Rusia ha lanzado una advertencia que resuena con fuerza. La Unión Europea tiene los días contados. A medida que se acerca la Conferencia de Seguridad de Múnich, el ambiente está cargado de expectativas y tensiones que podrían redefinir el futuro del continente. Desde el Kremlin ha surgido un mensaje contundente. Europa está al borde de una transformación radical y su bloque de poder actual ya no tiene cabida en el nuevo orden que se avecina. Para Moscú, la Unión Europea se ha convertido en una entidad inútil, incapaz de responder a los desafíos contemporáneos. No se trata de una confrontación militar, sino de una estrategia calculada que busca desmantelar pieza por pieza el frágil andamiaje de Bruselas. Desde la óptica rusa, la ineficiencia y las malas decisiones de los líderes europeos han pavimentado el camino hacia su propia disolución. Para el Kremlin, el destino de Europa ya está sellado. La desintegración de la Unión Europea es solo cuestión de tiempo. En su visión, los países del bloque han perdido relevancia y han pasado de ser un actor clave a convertirse en un obstáculo en el tablero geopolítico. Pero, ¿cómo se llegó a este punto? Para entender la magnitud de lo que está en marcha, es necesario revisar las declaraciones de Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal de Rusia, quien recientemente expuso las razones por las que Europa se encamina hacia un colapso irreversible. Volodin no dejó espacio para dudas. La cumbre de Múnich dejó al descubierto la desesperación de las élites políticas europeas, aferradas al poder a cualquier costo, incluso cuando la estructura que sostienen ya muestra profundas grietas. Además, señaló con claridad la desconexión total de la Unión Europea con la realidad global. En su opinión, el bloque no solo ha perdido influencia, sino que ha dejado de comprender la dinámica del mundo, quedando atrapado en una burbuja de arrogancia y negación. Uno de los golpes más duros de su discurso estuvo dirigido a Alemania, que lejos de liderar el bloque, se ha mostrado incapaz de proponer soluciones viables para unir a sus socios europeos. En la sala de conferencias, la fragilidad de la Unión Europea se hizo más evidente que nunca. Desde el escenario de Múnich, el vicepresidente estadounidense Vance dejó en claro una realidad incómoda para Europa. El verdadero origen del caos en Ucrania y la inestabilidad del continente no está en Moscú, sino en las fallidas estrategias de la Unión Europea. La narrativa occidental ha intentado culpar a Rusia, pero cada vez resulta más evidente que el problema está dentro de las propias fronteras europeas. El derrumbe del bloque europeo no ocurrirá de la noche a la mañana. Es un proceso en marcha, con movimientos estratégicos que avanzan sin prisa, pero con un rumbo firme. Volodin no dejó espacio para ilusiones. La transformación de Europa será lenta, dolorosa e irreversible. Rusia
no necesita recurrir a la fuerza militar para presenciar la caída de la Unión Europea. El colapso se producirá por una combinación de presión económica, maniobras diplomáticas y una serie de decisiones políticas que empujarán a cada país al borde del abismo. El escepticismo hacia Bruselas ha alcanzado niveles críticos. Durante décadas, las instituciones europeas han gobernado con arrogancia, pero ahora se enfrentan a una crisis de confianza que podría ser su sentencia de muerte. La postura de Trump frente al conflicto en Ucrania ha dejado claro que Europa ha perdido toda autonomía en el escenario global. Las comunicaciones entre Trump y Putin no han hecho más que reforzar esa idea. Mientras Moscú se posiciona como un actor clave en la resolución del conflicto, las potencias europeas han quedado reducidas a meros espectadores, incapaces de tomar decisiones independientes. En un intento desesperado por recuperar el control, Emmanuel Macron ha convocado una cumbre de emergencia. Sin embargo, la falta de consenso dentro de la propia Unión Europea hace que cualquier estrategia parezca insuficiente ante la expansión de la influencia rusa. El canciller polaco Radosław Sikorski ha advertido que la postura de Trump respecto a Europa no es improvisada. La considera parte de una táctica de Razvedka Bojem, el clásico reconocimiento de batalla ruso. Tantear el terreno, evaluar la reacción y ajustar la estrategia según convenga. Europa se encuentra atrapada en un fuego cruzado. Por un lado, Estados Unidos la presiona para endurecer su postura contra Rusia. Por el otro, los lazos económicos e históricos con Moscú impiden que los líderes europeos rompan completamente con el Kremlin. La incertidumbre crece y con ella el temor a un futuro donde la Unión Europea solo sea un recuerdo del pasado. El avance de la OTAN y la posible adhesión de Ucrania han avivado las fracturas dentro de Europa. Mientras Washington busca marginar a la Unión Europea en la toma de decisiones sobre el conflicto ucraniano, países como Polonia y otras naciones del este del continente temen quedar atrapados en una zona de incertidumbre geopolítica. Pero esta división interna es apenas el inicio de una crisis mayor. Las sanciones impuestas a Rusia han demostrado ser un arma de doble filo. Lejos de debilitar al Kremlin, han forzado a Moscú a redibujar sus alianzas globales, fortaleciendo su posición en Asia y África y dejando a la Unión Europea en un estado de vulnerabilidad creciente. El juego estratégico de Rusia se está moviendo a una velocidad implacable. Su reciente alianza con China en infraestructura y energía está acelerando el aislamiento de Europa, mientras el Kremlin se afianza en el escenario internacional con un nuevo bloque de poder. Con cada movimiento de Moscú, la estructura económica de la Unión Europea se resquebraja. La interdependencia que una vez caracterizó las relaciones con Rusia se está evaporando. Y ante este panorama, algunos líderes europeos empiezan a contemplar medidas drásticas, como la creación de un nuevo bloque fuera de la órbita de Bruselas, lo que solo profundiza la discordia interna. Las cifras confirman lo que muchos se niegan a aceptar. Aunque las exportaciones de energía de Rusia a Europa han disminuido, su comercio con Asia, especialmente con China, ha crecido a una velocidad sin precedentes, dejando en evidencia que las sanciones no han tenido el impacto que Occidente esperaba. El impacto de estos cambios no es solo político, sino también estructural. Proyectos como el corredor de transporte que enlaza a Rusia con el sudeste asiático
ilustran cómo el Kremlin ha logrado expandir su alcance, mientras Europa se debate entre el estancamiento y la incertidumbre. Lo que Rusia ha puesto en marcha no es solo una respuesta a las sanciones, sino un plan meticulosamente diseñado para remodelar el equilibrio global. El concepto de liquidación de la Unión Europea ya no es solo retórica, sino una estrategia en plena ejecución. El destino de la Unión Europea pende de un hilo. La conferencia de Múnich no será solo un encuentro diplomático más, sino el punto de inflexión de una crisis geopolítica sin precedentes. Con Rusia marcando el rumbo y las fracturas internas del bloque europeo haciéndose cada vez más evidentes, el desenlace de este conflicto podría redefinir el mapa político del continente. Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.